Tengan todos muy buenas tardes. Mientras los participantes van ingresando a la sala, vamos a dar comienzo a la segunda parte del taller Papeles de Trabajo de Auditoría a cargo de nuestro licenciado César Nina Moyo, a quien le damos nuevamente la bienvenida de parte del directorio del Colegio de Auditores de La Paz. Licenciado César, sea bienvenido, la sala es toda suya. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos, colegas. Buenas tardes. Sí, espero que estén bien todos, ¿no? Vamos a ver, compartir la pantalla. Listo, ya tenemos en la pantalla. ¿Ven todos, por favor? ¿Y confirman? Claro que sí, licenciado, podemos visualizar su pantalla. Bueno, bueno, espero que no tengamos problema con audio ni con internet. Sí, vamos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a repasar la parte más relevante de lo que es el proceso de auditoría, ¿no? Este curso está referido a los papeles de trabajo. Obviamente, al final vamos a terminar elaborando lo que es papeles de trabajo, hojas de análisis, las sumarias, todo eso, pero es necesario conocer la parte teórica, ¿verdad? Para no tener los problemas correspondientes en el momento de elaborar los papeles de trabajo. Bueno, otra vez, colegas, buenas tardes a todos. Arrancamos, ¿sí? A ver, el proceso de auditoría está conformado por la etapa o el proceso de planificación, ejecución y conclusión, ¿no? En la parte de la planificación, lo que hacemos es valoración de riesgos, ¿no? Pero esta valoración de riesgos, pues está sustentado con lo que es memorándum de planificación de auditoría, ¿no? Obviamente aquí en esta parte tenemos un memorándum de planificación de auditoría, que incluye, por ejemplo, análisis de planificación, ¿no? Comparación de dos estados financieros, gestión actual, gestión anterior, determinación de las variaciones, horizontal, vertical, ¿no? Y en casos que existen, digamos, algunos, bueno, pues para explicar, digamos, por qué ha habido una variación significativa en una cuenta o en los estados financieros. Estamos teniendo unos problemas de conexión con el licenciado César. En unos minutos más vamos a retomar, por favor. Aguarden en la sala.
Nuevamente indicarles a los participantes que acabaron de ingresar a la sala. Tuvimos unos problemas de conexión con el docente. En unos minutos más se retomará la conexión para que podamos proseguir con el taller de papeles de trabajo.
Nuevamente, indicarles a los participantes que acaban de ingresar a la sala. Tuvimos unos problemas de conexión con el expositor. Dentro de unos minutos más se restablecerá para poder dar continuidad al taller de papeles de trabajo de auditoría. Nuevamente indicarles a los participantes que el expositor ya restablecerá su conexión para que podamos dar continuidad al taller de papeles de trabajo de auditoría. Ahora sí, Perfecto, podemos visualizar su pantalla. qué raro. Sí, a ver, colegas, yo no sé qué ha pasado, ¿sí? Listo, a ver, esta parte vamos a tratar de repasar rápidamente, ¿sí? Para que podamos ir, ¿no? Habíamos hablado del proceso de auditoría, ¿no? Aquí tenemos procesos o etapas, lo que es la parte de la planificación, lo que es la parte de la ejecución y obviamente conclusión, ¿no? La parte de la planificación, pues está respaldado lo que es el hoja de planificación de auditoría, que es memorándum de planificación de auditoría, ¿no? Aquí tenemos que hacer valoración de riesgos, ¿no? Luego viene lo que es la parte de la etapa de ejecución. Aquí tenemos respuesta al riesgo, ¿no? Tiene que estar debidamente documentado por lo que es la información corriente, ¿no? En esta parte de la información corriente, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, es información sobre los estados financieros, ¿no? Información sobre los estados financieros, que es el juego completo de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, el flujo de efectivo y obviamente las notas a los estados financieros, ¿no? Quizás adicionalmente podríamos archivar, digamos, lo que es sumas y saldos, ¿verdad? Algún comprobante, algunos mayores que podríamos adjuntar, incluso podríamos adjuntar la hoja preparatoria del estado de flujo de efectivo, ¿no? Después tenemos información sobre los aspectos relevantes del ejercicio. Les voy a pedir, por favor, un minutito, sí voy a prender la luz.
Listo. Ahora sí. Podríamos tener información sobre aspectos relevantes, por ejemplo, cómo hacer el seguimiento sobre las observaciones del dictamen del auditor anterior. Obviamente tenemos que hacer una planilla, ¿no? Identificar cuáles han sido las observaciones sobre las desviaciones o las limitaciones que ha encontrado el auditor y hacer seguimiento, ¿no? Si estas observaciones han sido implantadas o se encuentran en proceso o no hayan sido implantadas, ¿no? Obviamente tenemos que tener una planilla de los puntos de atención de la gestión actual, ¿verdad? Como producto de la auditoría que hemos practicado, ¿no? Obviamente adjuntar en este legajo, ¿no? De corriente, el legajo de ejecución, perdón, lo que son las resumen de las observaciones de control interno de la gestión actual, qué observaciones tenemos, cuáles son los hallazgos que tenemos, ¿no? Para poder ya discutidos o antes de la discusión con el cliente, y también los puntos de dictamen, cuáles son los puntos de dictamen que tenemos para incluir en el informe de auditoría, ¿no? Después tenemos las hojas sumarias, ¿verdad? Tenemos la sumaria, la hoja llave, ¿verdad? Tenemos sobre, dependiendo del estado financiero, ¿verdad? Me animo a decir que vamos a tener siempre lo que es la parte del disponible, lo que es la parte del exigible, ahora sí si tiene inventarios, ¿no? Después tendríamos sobre cargos diferidos, también tendríamos sobre activo fijo, inversiones, ya sean temporarias o sean inversiones a largo plazo, ¿no? Y obviamente el pasivo y el patrimonio, ¿no? Y por otro lado tendríamos la hoja llave también para los rubros de ingresos y lo que son los gastos correspondientes, ¿no? Listo, eso sería más o menos lo que es el legajo de ejecución. Por otro lado, tenemos, digamos, la parte de la conclusión, ¿no? La parte de la conclusión se refiere a lo que es el informe de auditoría, ¿no? Legajo resumen de auditoría. Este legajo de resumen de auditoría obviamente tiene que estar conformado, ¿no? Por algunos documentos, ¿no? Y a juego completo de los estados financieros que hayamos ejecutado nosotros, ¿verdad? Ya, digamos, para empezar, el informe de la auditoría independiente, obviamente tal como se establece, de acuerdo a las normas del Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no? Aplicar la NIA 700, ¿verdad? Adoptar uno de los formatos que tenemos para la elaboración del informe. A ese informe adjuntaremos lo que son los estados financieros, obviamente los estados financieros que hemos examinado, ¿no? La no presentación, por ejemplo, del estado de evolución del patrimonio neto o el estado de flujo de efectivo o la no elaboración de las notas a los estados financieros califica como punto de dictamen porque es una desviación, ¿verdad? Es incumplimiento a las normas, porque la norma de contabilidad número 11 establece qué estados financieros, qué más tienen que presentar, y además en la parte legal también está en el artículo 36 del decreto supremo 24051, cuáles son los estados financieros que tenemos que presentar, ¿no? Y además tenemos también en la NIC, lo que es en la presentación de los estados financieros, ¿no? Obviamente a esto tenemos que adjuntar también en la parte del informe de auditoría para aquellas empresas que tienen un ingreso de 1.200.000, ¿no? El ITC, el dictamen tributario, ¿no? Después del dictamen tributario tenemos que adjuntar, por ejemplo, la información tributaria complementaria. La información tributaria complementaria se refiere a los 15 anexos tributarios, ¿verdad? El anexo 1, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que es el débito fiscal. El anexo 2, por ejemplo, que es el IVA también, pero el crédito fiscal. El anexo 4, que es impuesto a las transacciones. El 7, por ejemplo, es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿verdad? Donde nosotros mostramos, digamos, lo que son los ingresos imponibles, los gastos deducibles, los gastos no deducibles. Obviamente esto no se refiere, digamos, pero tenemos que mencionar porque estamos en la parte de conclusión y se refiere a los informes de auditoría. Y adicionalmente tenemos que adjuntar lo que es el informe sobre los procedimientos mínimos aplicados para examinar, digamos, el IVA, el IT, el RCIVA, todos los impuestos que están relacionados, ¿no? Y obviamente necesitamos lo que es certificado de inscripción del cliente, ¿verdad? Porque en el certificado de inscripción del cliente es donde se establece a qué impuestos está sujeto a la empresa, obviamente verificar todas las operaciones que tiene, ¿no? Y también tendríamos que adjuntar a nuestro informe el informe de control interno, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos de auditoría que hemos determinado como producto del examen de los estados financieros? Y adicionalmente adjuntar lo que es el informe de seguimiento, ¿verdad? Informe de seguimiento de las observaciones de la gestión anterior, incluso de las gestiones anteriores, o sea, si se han implantado o no se han implantado como producto de las auditorías anteriores, ¿no? Además, adjuntar, digamos, lo que es control de confirmaciones, ¿verdad? Confirmación a bancos, tenemos confirmación de cuentas por cobrar, tenemos confirmación de cartera,
¿no? Confirmación de pasivos, tenemos, digamos, confirmación de abogados o ya sea externo. Obviamente nosotros vamos a elaborar la nota y enviar al cliente, el cliente para que pueda solicitar a su asesor interno o asesor que es trabajador de la empresa o asesor externo, porque algunas empresas no tienen un abogado que trabaje en la empresa, pero sí tienen un abogado externo, para que nos puedan informar respecto de la existencia de los procesos, ¿no? Procesos ya sea a favor de la empresa o ya sea procesos a favor o en contra, porque necesitamos conocer cuál es la situación actual de los procesos, en qué medida nos podría estos procesos, ¿no ve?, afectar a nuestros estados financieros, ya sea a favor o ya sea en contra. Por ejemplo, si perdemos un proceso, pues tendríamos que reconocer en los estados financieros. De ahí que es importante que el abogado nos haga conocer a través del informe cuántos procesos tiene la empresa a favor, cuántos procesos tiene en contra la empresa y cuál es la situación actual de cada uno de ellos, ¿verdad? En qué juzgar. En el informe de auditoría nosotros podemos, por ejemplo, incluir como párrafo de énfasis en el informe, ¿no? Por la importancia, ¿no? Es más, podemos solicitar al cliente que incluya en una nota a los estados financieros estos procesos para que nosotros podamos hacer referencia en el informe a esa nota en los estados financieros. Entonces, es importante la, la nota, o sea, la confirmación del abogado, ¿verdad? Eso no se nos puede pasar. Obviamente al cliente preguntamos y decimos, ¿tienen procesos? ¿A favor, en contra? El cliente me podría decir, no, no tengo, ¿no? Pero necesito que me digan por escrito, ¿verdad? Como una evidencia de auditoría. Si no tiene procesos, que me diga por escritos que no tiene procesos, porque después podría aparecer después de unos meses o de un año, ¿verdad? Que hemos perdido un proceso y alguien te va a decir, pero ¿y por qué no se ha revelado esto en una nota a los estados financieros? ¿Y por qué no se ha incluido por lo menos en un párrafo de énfasis, ¿verdad? Porque existe incertidumbre respecto a si vamos a ganar o vamos a perder ese proceso correspondiente. Entonces nosotros nos remitimos al informe del abogado, ¿no? Ya sea externo o ya sea trabajador de la empresa, ¿no? Bueno, después tendríamos que hacer, hay que hacer, por si acaso, lo que es acta de discusión del informe borrador, ¿verdad? Donde participan los auditores y la contraparte, quienes han contratado, para ver las observaciones que hemos planteado punto por punto. Obviamente hay que explicar cuáles han sido las desviaciones, cuáles han sido los errores o cuáles han sido las omisiones, ¿no ve? Para que estos se incluyan en el informe de control interno, ¿no? También tendríamos que evaluar o tenemos que evaluar lo que son los hechos posteriores a los estados financieros en Bolivia, pues las empresas tienen 120 días para presentar los estados financieros al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Como tienen 120 días para presentar los estados financieros, entonces normalmente a veces estamos haciendo la auditoría en el mes de febrero o a veces estamos haciendo en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, este hecho posterior, de acuerdo a la norma de contabilidad número 2, pues se clasifica en dos, ¿verdad? Unos que merecen un ajuste, ¿no? Que porque ya se conocían y el hecho ha sucedido, y otros simplemente merecen, pues, revelar en una nota los estados financieros. Eso significa que tenemos dos tipos de hechos posteriores a los estados financieros, ¿no? Entonces también podríamos verificar, si quieren, la NIC, ¿no? La 12, ¿no ve? La 12, la 10, perdón, hechos referidos a lo que son hechos posteriores a los estados financieros, ¿no? Entonces, el hecho posterior al estado financiero sería, por ejemplo, ¿no ve? Desde la fecha de cierre, que es el 31 de marzo o 31 de diciembre, a, a la fecha del examen, a la fecha del dictamen, ¿verdad? Si estamos emitiendo el dictamen con 20 de marzo, entonces yo necesito verificar desde el 1 de enero, ¿no? O 2 de enero, o alguien dice feriado es, ¿no? 2 de enero, hasta el 20 de enero, ¿qué hechos importantes han sucedido? Por ejemplo, puede ser que hayamos perdido un proceso, ¿no? Pero obviamente es posterior a la fecha de cierre de los estados financieros. O podría ser que, por ejemplo, se han quemado los inventarios, ¿no? Si se han quemado los inventarios, ¿no? ¿Dónde deberían afectar? Deberían afectar al cierre del ejercicio, ¿no? Y pues nos pueden decir, pero se ha quemado el 3 de enero, ¿no? Entonces, el 3 de enero, o nos han robado dinero el 3 de enero, ¿verdad? Que la plata había al 31 de diciembre. Obviamente, ahí tendríamos que ver la política de resguardo de dinero, ¿no? Porque ese efectivo está totalmente expuesto al riesgo, el riesgo alto, ¿no? Pero la empresa también debería tener cierto tipo de políticas, ¿verdad? De depositar el dinero. O sea, deberíamos tener en caja lo necesario, pero a veces, pues, nos olvidamos, ¿verdad? Esta época lo menos que pues nadie quiere ir al banco, ¿verdad? Entonces esas cosas tendríamos que evaluar. Entonces,
El hecho posterior al estado financiero es ese periodo, ¿verdad? Desde la fecha de cierre, o sea, el 31 de diciembre, o sea, desde el 1 de enero hasta la fecha de emisión del informe, ¿no? Y en ese periodo es donde nosotros tenemos que tratar de establecer, ¿no? O reunirnos con el contador, con la parte ejecutiva del VAR, en el sentido de que cuáles son los hechos relevantes que han ocurrido, ¿no? En este periodo, ¿no? Para poder incluir, bueno, pues en la nota los estados financieros. Ahora, si fuera relevante, incluso podríamos incluir como parte del párrafo de énfasis en el dictamen, ¿verdad? O sea, si bien el dictamen, digamos, tenemos un modelo, pero bueno, pues esto hay que trabajarlo, ¿verdad? Para ver qué tipo de informe vamos a emitir como producto de la etapa de planificación y ejecución de la auditoría una vez examinado los estados financieros, ¿no? Adicionalmente, la parte de la contingencia también hay que mencionar, ¿no? Podría haber, por ejemplo, una contingencia tributaria, ¿no? Contingencia tributaria. O también podríamos tener ya un proceso con el, digamos, Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? O incluso, digamos, ya tenemos, digamos, un plan de pagos para pagar, ¿no? Entonces nosotros tenemos la obligación de hacer seguimiento a ese plan de pagos, ¿verdad? Si han cumplido los plazos definidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? En la parte de conclusión. Bueno, obviamente después tenemos que obtener lo que es la carta de representación, ¿verdad? La carta de gerencia, ¿no? Muchos se escudan en la parte de la carta de gerencia, pero es necesario que nosotros podamos obtener, que se reconozca, digamos, cuál es la responsabilidad del cliente, cuál es la responsabilidad de la empresa, ¿verdad? La responsabilidad de la empresa, por ejemplo, que ellos tienen la obligación de preparar los estados financieros basado en las normas, ¿no? En las normas de contabilidad, ¿verdad? Vigentes, aceptados, normas de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, ¿no? Y que además tienen la obligación de implementar lo que es la parte de control interno, ¿no? Pero a veces hay mucha confusión, ¿verdad? Hay auditores, por ejemplo, he tenido algunos clientes donde dicen que los auditores externos deberíamos hacer, dice, según ellos, ¿no ve? El estado de flujo de efectivo, deberíamos hacer las notas a los estados financieros porque dice que otros auditores, ¿no? Siempre han sido esa práctica, ¿verdad? Pero eso no es nuestra responsabilidad, ¿no? Que nosotros podríamos participar, que podríamos colaborar, sí, ¿no? Pero no es nuestra obligación, o sea, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como auditores es emitir una opinión, ¿no? Entonces, si yo preparo los estados financieros, ¿cómo yo mismo me podría examinar estos estados financieros, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que explicar, o sea, si vamos a colaborar, pues sigue siendo la responsabilidad de ellos, o sea, no les releva la responsabilidad, porque nuestra responsabilidad como auditores externos o como auditores es examinar los estados financieros. En caso de auditores internos, por ejemplo, haremos examen de confiabilidad, ¿verdad? Y obviamente, si participan, son porque son parte de la institución, pero sigue siendo un control posterior, ¿verdad? Listo, ¿no? Paralelamente lo que tenemos que hacer, pues, es ir preparando lo que es el legajo permanente. Obviamente más adelante vamos a ver el índice, ¿no? De toda la documentación que debería contar una empresa, pero ese detalle que yo les voy a pasar, digamos, posteriormente o mañana o pasado, ¿no? No significa que todas las empresas deberían tener esa información, ¿sabes? También tenemos que ver el tamaño de la empresa, ¿verdad? ¿Es pequeña? ¿Es mediana? ¿Es grande? ¿No? ¿Qué tipo de empresa es? ¿No? Viendo todo eso, entonces vamos a poder, digamos, acomodarnos para pedir. Por ejemplo, yo no podría pedir un reglamento de caja chica si la empresa no maneja caja chica, ¿no ve? Pero si la empresa tiene caja chica, ¿no? Administran caja chica para los gastos menores, entonces, para tener la parte de control, ¿no? Para contar con buenas políticas sanas, es que la empresa debería tener reglamento de caja chica, ¿no? Si tienen la cuenta caja, si administran montos significativos, ¿no ve? Si quieren hacer una buena gestión, entonces debería haber un reglamento de caja, ¿no? Por ejemplo, en este reglamento debería establecer que deberían tener un libro de caja, ¿no? Debería establecerse, por ejemplo, que pasado un día después de la recaudación se tiene que depositar, ¿no ve? Que en la caja se tendría que guardar, por ejemplo, que administren dos personas, ¿verdad? Control dual, ¿verdad? Uno que tenga la llave de la caja, pues otro funcionario que tenga lo que es la clave de la caja, fuerte. Entonces es importante que yo tomo conocimiento de sus estados financieros e incluso para solicitar la información, ¿sí? O sea, yo puedo tener un detalle de todos los documentos que necesito, por ejemplo, para hacer la auditoría. Por ejemplo, ustedes saben que cuando tenemos las ventas, ¿no? Por 50,000, pues hay que bancarizar, ¿verdad? Entonces, si yo veo, digamos, que ha habido compras por 50,000, perdón, ¿no?
Entonces, lo que tendría que verificar es la parte de la bancarización, pero para eso, pues necesito tener acceso a los libros de compras, ¿verdad? En los libros de compras puedo verificar que ha habido compras por 50,000 o por encima de 50,000, ¿no? No sé en qué meses, ¿no? Entonces, puedo pedir, por ejemplo, la bancarización y la constancia de bancarización, porque necesito verificar, ¿no? Sin previa verificación, no me podría animar y decir, me tienes que dar bancarización, porque posiblemente el cliente me diga, pero un ratito, ¿sí? Yo no he hecho ninguna compra por 50,000, ¿no? No tengo nada que bancarizar, ¿se imaginan? ¿Por qué? Porque yo podría tener un detalle de toda la documentación que necesito para hacer auditoría, ¿sí? Pero este detalle no puedo aplicar a todas las empresas, ¿no? Este detalle que ya, o sea, que he venido haciendo como producto de la experiencia en auditoría, tengo que ver qué tamaño de empresa es, ¿no ve? Tener acceso a la información, o por lo menos preguntar al contador, ¿no? ¿Has tenido compras por 50,000? Y posiblemente diga sí, entonces necesito verificar la parte de la bancarización y la constancia de bancarización. Así voy a ir aplicando los procedimientos de auditoría. Listo, pasaremos aquí. A ver, esto creo que justo se ha ido cuando estamos aquí, creo, planificación, determinar el enfoque de auditoría, procedimientos de auditoría, ¿no? Memorando de planificación, programas de auditoría. Voy a elaborar programas de auditoría viendo el balance general, ¿no? ¿Qué cuentas tienen en el balance general? ¿Tienen caja? ¿Tienen banco? ¿Tienen cuentas por cobrar? ¿Tienen documentos por cobrar? ¿No? ¿Tienen depósitos a plazo fijo, inversiones a corto plazo? ¿No? ¿Tienen activo fijo? ¿Qué tipo de activos fijos tienen? Terrenos, edificios, muebles en seres, equipos de computación, ¿no? Entonces, en función de eso, voy a elaborar los programas de trabajo, ¿no? La parte de la ejecución, ¿no? Ejecutar procedimientos planificados. Entonces, aquí hemos seleccionado el enfoque de auditoría, hemos elaborado programa de auditoría, programas de trabajo, y aquí vamos a ejecutar los procedimientos que hemos planificado, ¿no? Obviamente, previo conocimiento de la evidencia y documentación en los papeles de trabajo, ¿no? Si fuera caja, ya verificaremos, digamos, transacciones relevantes, ¿no? Y obviamente este tiene directa relación con la parte de ventas, si hablamos, digamos, por rubros, ¿no? Luego tenemos conclusión, emitir juicio profesional basado en la auditoría, ¿no? A medida que vayamos examinando, ¿no? O los auditores a medida que vayan examinando, el supervisor tendrá que revisar los papeles de trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Incluso a los asistentes tienen que ser debidamente asistidas y supervisadas, ¿verdad? Nos vamos a ir formando la razonabilidad o no razonabilidad de los rubros de los estados financieros y el efecto que podría tener esto en la opinión de nuestro informe para emitir posteriormente, ¿no? En la parte del seguimiento verificaremos el cumplimiento de las recomendaciones del auditor anterior, ¿no? Bueno, pues he escuchado por ahí que algunos dicen que hay que hacer seguimiento a la observación. No, tenemos que hacer seguimiento a las recomendaciones, ¿sí? A las recomendaciones, si estas han sido implantadas, no han sido implantadas o se encuentran en proceso, ¿no? Así podríamos calificar, ¿no? Entonces podemos ver si la recomendación ha sido implantada. Bueno, pues simplemente decimos que el seguimiento a la recomendación de la observación ha sido implantada, ¿no? No ha sido implantada, ¿no? O se encuentra en proceso, de describir por qué se encuentra en proceso, ¿no? Obviamente ese lo vamos a plasmar en un informe, ¿verdad? Eso significa que el control interno del auditor anterior lo vamos a copiar su observación, ¿no? Tal como dice, no tenemos por qué cambiar, incluso los errores, porque no es de nosotros, ¿verdad? De nosotros simplemente va a ser abajo, es decir, seguimiento al 31 de diciembre de 2020, ¿no? Y lo que corresponda, ¿verdad? La recomendación de la observación ha sido implantada, listo, no fue implantada, ¿no? O fue implantada, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Obviamente eso significa que tenemos que preparar una planilla, ¿verdad? En una planilla donde tengamos el número de observación, porque normalmente ponen 1, 2, 3, ¿no ve? Número 1, ahí tendríamos, digamos, la observación. Al ladito tendríamos la recomendación, ¿no? Ahí tendríamos que identificar, por ejemplo, para quién ha sido la recomendación, para qué departamento, para qué unidad ha sido la recomendación. Y tendríamos tres alternativas, ¿verdad? Implantada, no implantada o en proceso, ¿no? Tendríamos que identificar, obviamente, previa verificación de la documentación a lo que está referido la observación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si la observación hubiese sido que no tienen, digamos, un reglamento de caja chica, entonces esta observación para decir que ha sido implantada tendríamos que ver el reglamento de caja chica, ¿verdad? Pero tendríamos que ir más allá, ¿no? Verificar que este reglamento ha sido debidamente formalizado por las instancias pertinentes, o sea, incluso ha sido puesto a conocimiento del personal, ¿verdad? Muchos ejecutivos, existen reglamentos, pero cuando haces auditoría, bueno, pues desempolvan, en verdad, lo sacan de los cajones y nos muestran sus reglamentos, pero si preguntas a cualquier funcionario, dice, creo que no tenemos, o la verdad dicen, desconozco si tenemos estos manuales administrativos.
A ver, vamos a hablar algo de control interno, porque también esto interviene, por si acaso. Obviamente este seminario no está referido, por eso es una solamente diapositiva. El control interno, ¿cómo nos afecta, digamos, no? O sea, afectaría en la determinación de los procedimientos de auditoría, ¿no? Procurar eficiencia en las operaciones, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos de control interno, prevenir errores o irregularidades o el descubrimiento oportuno, ¿no? O sea, si hay errores, si hay irregularidades, ¿no? Como producto del reglamento, como producto de una política, como un producto de una guía, ¿no? Deberíamos descubrir, ¿verdad? Pero a veces no siempre descubren los auditores, ustedes saben, ¿no? A veces se descubren por la denuncia, digamos, de alguno de los compañeros en la institución, ¿no? Que existen irregularidades o omisiones o errores, ¿no? En los estados financieros, pero esto nosotros estamos dispuestos a calificar viendo cuál es el efecto de ese error, ¿no ve? ¿Cuál es el efecto de esa omisión, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago un arqueo de caja, puedo determinar dos cosas, ¿verdad? Puede haber un faltante, puede haber un sobrante, ¿no? Entonces, tengo que determinar si hay un faltante, bueno, pues porque falta dinero, ¿verdad? El control, lo que es el formulario de arqueo de caja, tendría que ser debidamente firmado por el cajero para que acepte ese faltante. Incluso quizás podría reponer ya nomás, ¿no? En horas ese faltante, ¿no? Pero si el monto es muy significativo, bueno, pues yo ya no estoy en condiciones de solucionar, ¿verdad? Tendría que componer a la parte ejecutiva, tendría que participar el abogado de la institución, tendríamos que llamar a las personas que han garantizado, ¿no? Quien ha garantizado al cajero, ¿no? Es más, si tiene cuentas bancarias, podríamos decir que vaya a retirar inmediatamente para que nos pueda devolver, ¿no? Porque es conocimiento de nosotros que si nos dice que mañana va a venir, posiblemente ya no va a venir, va a desaparecer, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál es ese faltante de dinero, por si acaso. En el peor de los casos, incluso quizás podríamos a un proceso, pero podría decirnos, y bueno, pues no tengo plata, yo voy a devolver en 5 años, listo, ¿qué más podríamos hacer, no? Sí, eso es. Proteger los activos de la entidad, que también es importante como parte de control interno, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos maquinarias, podemos asegurar. Si tenemos vehículos, podemos asegurar, ¿verdad? Si manejamos mucho dinero, podemos asegurar, ¿no? Podemos comprar una póliza, ¿verdad? Contra la infidelidad de los empleados, ¿no? Obviamente tenemos que pagar una prima, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo que nuestros activos están protegidos, ¿no? Entonces, si nos roban el efectivo, entonces podríamos, digamos, acudir a la compañía aseguradora, ¿verdad? Y la compañía aseguradora lo que podría hacer es resarcirnos ese daño, pero no es tan fácil, ¿verdad? Tengo que presentar informes, ellos van a enviar a sus peritos, los peritos van a verificar, ¿verdad? Si ha habido violencia y si realmente ha habido robo, ¿verdad? Pero van a verificar la seguridad de la oficina, ¿verdad? La chapa, las ventanas, absolutamente todo, porque era la obligación de los que administran la institución, ¿no? Como parte de control, asegurar eso por si acaso, ¿no? Entonces yo, la parte de la protección de activos fijos, y no sé si algunas empresas, ¿no ve? Tienen, digamos, con seguros, ¿no? La maquinaria, los vehículos, todo eso, ¿no? Entonces a eso se refiere proteger los activos de la entidad, ¿no? Obtener información financiera correcta y oportuna. Bueno, no sé, no puedo hablar específicamente de la correcta, por eso dice la teoría, ¿verdad? En exacta, ¿verdad? Porque la contabilidad tiene estimaciones, ¿no? Estimaciones, por ejemplo, en cuentas por cobrar, la parte de la depreciación, ¿verdad? Beneficios sociales. Hay estimaciones en los estados financieros, no sé cuán correcta será el saldo de las cuentas de los estados, ¿no? Oportuna, bueno, yo no sé, eso los dejo a criterio de ustedes, ¿no? Les había comentado que en la parte de la banca, en la parte de seguros, normalmente ya están con auditoría externa, incluso en el mes de ya septiembre, octubre, ¿sí? Están haciendo la auditoría preliminar de la gestión, ¿verdad? Pero en la empresa privada todavía no, ¿verdad? Termina el año diciembre, ya estamos en enero, recién estamos haciendo los asientos de ajuste, ¿sí? En febrero recién tratamos de sacar los estados financieros, obviamente no todos, ¿no? Antes siempre hablaban así, pero antes no habían sistemas de contabilidad. He tenido la suerte de trabajar en el Seguro Social Universitario de La Paz, cuando estaba todavía en segundo año, he conocido, digamos, que de cerca que no había sistema de contabilidad, ¿no? Entonces teníamos que trabajar horas extras, ¿no? Hasta los sábados, domingos, ¿no? Lunes para acabar los estados financieros. Y en esos momentos escuchaba de que alguien decía, ya vamos a tener sistemas contables integrados y con eso ya rápidamente vamos a sacar los estados financieros, ¿sí? Y hasta ahora no podemos salir, ¿verdad? Termina el año 31 de diciembre, termina el mes de enero, en el mes de febrero seguimos afanando con los estados financieros, entonces no sé cuál oportuno serán los estados financieros. Obviamente no hablo de todas las empresas porque hay algunas empresas que incluso hacen estados financieros intermedios, ¿verdad? Estados financieros mensuales lo dicen, pero eso no existe. Desde el punto de vista de las normas se denominan como estados financieros intermedios, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la oportunidad? ¿No? Entonces, en ese sentido tendríamos que ver, ¿es oportuna la información contable? ¿Sí? Podrán hacer las proyecciones basadas en la información contable para la gestión anterior, para la gestión siguiente, ¿no? Porque de pronto, si no tengo estados financieros, bueno, pues mi jefe me pide, me dice, a ver, pásame los estados financieros, ay, me falta ajustes, me falta un mes, me falta 2 meses, entonces de pronto incluso la gerencia para proyectar las ventas del año va a tener que recurrir lo que es al departamento de comercialización, ¿no? Que pasan información, departamento de comercialización, tendría que ver cuánto han sido las ventas y en función de eso lo va a estimar. Entonces, de ser importante es la parte contable en cuanto a los estados financieros. Estamos perdiendo poco a poco esos espacios, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, la parte de riesgos. Podemos ver importancia de control interno, o sea, cómo afecta el control interno, ¿no? Para los papeles de trabajo, ¿no? Riesgo de control, probabilidad de que el control interno sea ineficaz, ¿no? Por ejemplo, tengo de 0 a 20%, ¿no? De 21 a 40%, de 41 a 60%, de 61 a 80%, de 81 al 100%, ineficaz, ¿no? Si es de 81 al 100% ineficaz, es muy alto el riesgo, ¿verdad? Si es de 61 a 80 es alto el riesgo, ¿no? Si es de 41 a 60 es intermedio, medio, ¿no? De 21 a 40 eso sería lo más aconsejable, ¿verdad? El riesgo sería bajo, ¿no? Si estaría calificando en este de 21 a 40%, incluso me atrevería a decir que el dictamen pues va a ser no calificado, ¿no? Limpio, la opinión limpia, ¿verdad? Y si estoy aquí muy bajo, peor todavía, tendría que ser el informe limpio, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasar es que saque un informe limpio, ¿no? Aquí en el alto, ¿no ve? Aquí tenga 2, 3 observaciones, ¿no? Si el riesgo es alto, debería haber muchas observaciones, ¿verdad? Obviamente todos estos tienen que estar plasmados en la etapa de planificación, en lo que es, y también en los papeles de trabajo, y esto ya me permite calificar por si acaso, ¿no ve? Si el riesgo es muy alto, entonces existe la posibilidad incluso que me abstenga de opinar sobre los estados financieros. Entonces, estos son los rangos, ¿no? Son los rangos que vamos tomando, digamos, que ¿dónde me ubico yo? Estoy entre muy alto, estoy alto, es intermedio, es bajo, esto estaría bien, ¿verdad? Aquí aplicaría pocos procedimientos, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso significa que la empresa tiene implementado cierto tipo de políticas, guías para efectuar sus transacciones, no se realizan a criterio personal, ¿verdad? Porque cuando no existen manuales, cuando no existen guías, cuando no existen políticas, entonces ahí viene, digamos, a ejecutarse algunos trabajos o algunos procedimientos contables, todo eso, y a criterio propio, ¿no? Hazlo así, listo, ¿no ve? Entonces, incluso podemos vulnerar algunas normas, por eso hablamos las desviaciones, ¿verdad? Las desviaciones, las omisiones o las irregularidades que se pueden presentar en los estados financieros. Obviamente, para calificar esto, es que tenemos que determinar lo que es el nivel de precisión, ¿verdad? No me voy a olvidar cuando he empezado a trabajar como auditor externo, una de las dudas más grandes era, ahora, ¿por qué tengo que llevar como punto de dictamen? ¿Por qué califica como punto de dictamen? ¿No? Entonces, la duda era en el sentido de cuál va como punto de dictamen y cuáles van como observaciones de control interno. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, hay gente que quiere observar todo, ¿verdad? Comprobante no tiene firma, ¿no? Un solo comprobante. Bueno, pues observar al control interno, ¿no? Hay una diferencia de 20 pesos al control interno. Entonces, ¿cuál vamos a calificar? Lo relevante, lo importante, y cuándo se dice que es importante. Por eso justamente tenemos que determinar nivel de precisión, ¿lo ve? Si el nivel de precisión, ¿lo ve? Fuera, digamos, 800,000 bolivianos, entonces todos los errores, omisiones, irregularidades, desviaciones que estén por encima de 800,000 van al dictamen. Calificamos como punto de dictamen. La limitación ya se vuelve punto de dictamen, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy revisando, digamos, la cuenta del activo fijo, solicito el estado de cuenta, ¿verdad? Dice en el balance general, digamos, terrenos, dice edificios, dice equipos de computación, muebles enseres, varios activos que conocen ustedes, ¿verdad? Y de pronto solicito y le digo, por favor, ¿me puede proporcionar el estado de cuenta? ¿No? Porque yo necesito identificar la fecha de origen de los activos, ¿no? Para que yo pueda ver, digamos, si estos activos están debidamente depreciados, ¿no? Y si están bien depreciados. Bueno, obviamente ahí tendríamos que pensar que están aplicando el método de línea recta, lo que establece el artículo 22, ¿verdad? De su anexo, el anexo A del artículo 22, donde están las tasas de depreciación, y ahí también nos habla de la depreciación. Por ejemplo, si yo no contara con esa información, con detalle de los activos fijos, ¿no ve? Con la fecha de compra, con la fecha de origen de cada uno de ellos, ¿cómo podría comprobar la depreciación? No podría comprobar la depreciación, ¿no? Entonces necesariamente debo contar con un estado de cuenta
donde identifique, digamos, la fecha de la compra, cuál ha sido la fecha de la última actualización, ¿no? Si corresponde, obviamente aquí no vamos a hablar de la norma 3 de la suspensión, ¿no? Pero eso igual afecta a los estados financieros, ¿verdad? Eso ya han tenido que asimilar ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, sin fecha de origen, no voy a poder verificar el cálculo de la depreciación, ¿no? Lo mismo va a pasar por si acaso en lo que es cuentas por cobrar, ¿no? Si bien tengo cuentas por cobrar, ¿no? Veo el balance general, dice ahí cuentas por cobrar, 12 millones de bolivianos. Listo, así nomás no me sirve, ¿verdad? Está bien, existe 12 millones de bolivianos, ¿no? Pero después me voy a tener que preguntar y decir, ahora, ¿quiénes nos deben, ¿no? ¿Desde qué fecha nos deben? ¿Desde qué año nos deben? ¿No ve? Ahí voy a poder aplicar los procedimientos, ¿verdad? Voy a poder verificar que la deuda existe, sí. ¿Puedo confirmar? Sí, puedo confirmar. Listo, pero necesito hacer pues un análisis de antigüedad de saldos, ¿verdad? Necesito identificar previo conocimiento de la fecha de origen, ¿no? Puedo decir que este cliente no nos está pagando hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿no ve? Entonces puedo decir a contabilidad, ¿no ve? ¿Qué procedimientos ustedes han aplicado para recuperar esta deuda? ¿Qué es lo que han hecho al respecto? ¿no? Han mandado una nota, le han llamado, pero eso nos tiene que demostrar, ¿no? Porque de pronto tendríamos que constituir una previsión para cuentas incobrables, ¿verdad? En aplicación de lo que es el inciso C del artículo 17 del decreto 24051, donde dice, mira César, me dice, ¿no ve? Las cuentas que no tienen movimiento durante un año, que no han tenido movimiento durante un año, tienes que constituir la previsión por incobrabilidad. Para eso tienes que aplicar el método de porcentaje promedio. Entonces, así voy a ir verificando las cuentas, una cuenta a la vez. Obviamente, no solito voy a hacer auditoría, ¿verdad? Somos un equipo de trabajo. Una persona, un auditor estará revisando la cuenta caja, bancos, otro estará revisando la parte de cuentas por cobrar, alguien verá la parte de ingresos, pero obviamente tiene relación directa, ¿verdad? Porque las ventas generan, bueno, pues caja o bancos, o originan las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, si hablamos de ciclo de las transacciones, quizás un solo auditor debería verificar tanto los ingresos, ¿no? Tanto la parte de caja o bancos y también la parte de cuentas o documentos por cobrar. Bueno, pues tendría que revisar a alguien la parte en positiva porque si son ventas, ¿no ve? Por ejemplo, ventas que no tengan, digamos, tasa cero, todo eso, entonces estarían grabados por el IVA y lo que es la parte del impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, si tenemos conocimiento de los impuestos a las transacciones, por ejemplo, ya debería venir a nuestra mente decir, ¿no ve? Que el impuesto sobre las utilidades de las empresas que cancelamos un año, ¿no? Se puede compensar con el impuesto a las transacciones. Se cuenta, el anexo número 4, ¿verdad? Obviamente en la parte tributaria eso, vamos a hacer relevamiento en el anexo número 4 y también conocer, digamos, que te vamos a tener que hacer un papel de trabajo, ¿verdad? Para verificar, ¿no? ¿En qué mes primero hemos pagado? Hemos pagado en abril. Si hemos pagado en abril, deberíamos compensar recién el impuesto del mes siguiente, ¿verdad? Y vamos a tener que verificar. Obviamente, ya al verificar esos datos, yo ya tendría la posibilidad de validar en el anexo número 4, ¿no? Entonces voy a ir viendo poco a poco lo que son los estados financieros. Listo, a ver aquí la relación, ¿no? Relación, el control interno y el nivel de riesgo de control. A ver, nivel de efectividad del control interno, ¿no? Aquí pues baja efectividad, ¿no? Efectividad media, aquí tendríamos alta efectividad. Bueno, aquí me lo he comido, sí, seguro TEA, alta efectividad, ¿no? A ver, baja efectividad. Cuando el control interno ha sido diseñado y cumplido de forma tal que se considera tendrá baja efectividad, ¿no? El riesgo está entre 60 y 80%. El riesgo es alto, alto. Existe la posibilidad que existan muchos errores, muchas omisiones, muchas irregularidades que me podrían llevar a calificar, ¿no? Puedo sumar todas las omisiones o puedo sumar todas las desviaciones para calificar en el dictamen, ¿no? Efectividad media, ¿no? El control interno ha sido diseñado y cumplido de forma tal que se considera que tendrá efectividad media, ¿no? Estaría entonces esto dentro de 41 a 60%, ¿no? Riesgo medio, ¿no? Entonces aquí podría emitir un informe limpio, pero con salvedades, ¿no? Con salvedades. Por ejemplo, una de las salvedades podría ser que la empresa tiene inventarios, me ha contratado posterior a la fecha de cierre, no he participado en la parte de inventarios, ¿no? Necesito verificar, digamos, los CARDEX, ¿no ve? El sistema que utiliza, periódico perpetuo, el método, ¿no? El costo promedio ponderado, ¿cuál es el método que utiliza, ¿no? Y el efecto que tiene este inventario en la determinación del costo de ventas, ¿verdad? Porque eso es importante. Entonces, si no existe suficiente documentación, entonces yo podría llevar como punto de dictamen, ¿no? En el sentido de que yo he sido contratado posterior a la fecha de cierre de los estados financieros,
y que no he tenido, y que no he participado en el inventario, ¿verdad? Y no he podido aplicar procedimientos alternativos para validar el saldo del inventario, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones que me dé la empresa, ¿no? Si la empresa me da, digamos, acceso a todo el sistema, entonces yo puedo verificar, ¿no? Puedo validar, quizás podría hacer una información, un análisis retrospectivo, ¿verdad? Desde la fecha que estoy haciendo la auditoría hasta el 31 de diciembre, pero imagínense cuánto tiempo me podría llevar eso, ¿no? Porque si me dan 20 días para hacer la auditoría o 30 días, tendría que ver, pero ¿cuánto tiempo necesito para hacer eso, no? Quizás con el sistema podría verificar, ¿no? Entonces, puedo salvar ese punto. O quizás puedo llevar como punto de, puedo calificar para el informe de auditoría, ¿no? Entonces, quizás aquí lo más importante es, ¿qué califican como puntos de auditoría? Obviamente, no estamos en el informe de auditoría, estamos en los papeles de trabajo, pero como producto de la elaboración de los papeles de trabajo, obviamente, nos vamos a ir formándonos una opinión respecto de los estados financieros, o sea, analizo la parte del efectivo, ¿no ve? Me voy a formar, voy a hacer una conclusión. Al final, ¿no? Conclusión, presenta razonablemente o no presenta razonablemente con excepción de estas, ¿verdad? Igual voy a hacer en la parte de inversiones, igual voy a hacer en la parte de activo fijo, igual voy a hacer en la parte de los rubros de los estados financieros. Entonces, a medida que los auditores vayan examinando los rubros, las cuentas, los elementos de los estados financieros, entonces nos vamos a formar una opinión global al final para emitir, ¿verdad? Esos son los puntos de atención en los estados financieros. Alta efectividad, ¿no? Cuando el control interno ha sido diseñado y cumplido de forma tal que se considera alta efectividad, ¿verdad? Riesgo bajo, ¿no? Porque existe un buen control interno, existen buenas políticas, existen buenas guías, o incluso pueden decir que las actividades no han sido improvisados de parte de las gerencias, ¿verdad? Ha sido debidamente planificado, incluso la parte del presupuesto, el plan de negocios, o alguien podría decir POA, ¿verdad? Y la parte del presupuesto también. O quizás algunas empresas privadas ni siquiera elaboran presupuesto, ¿verdad? Cuando sale el estado de resultados al final nos enteramos que tenemos una pérdida. Como no nos puede sacar estados financieros intermedios o mensuales, como dicen, ¿no? Entonces, pues no conocemos los resultados parciales, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, quizás sería bueno para el negocio conocer el resultado parcial, ¿no? Un estado financiero intermedio, un estado de resultados de enero, de febrero, de marzo, para ir viendo cuál ha sido el comportamiento de mis ingresos y de mis gastos para poder planificar hacia el futuro, ¿no? A ver, vamos a hablar algo de técnicas de auditoría, que siempre van a estar presentes. Aquí tenemos técnica de auditoría y procedimientos de auditoría, algunas definiciones que ustedes ya conocen, pero para que cuando estemos elaborando los papeles de trabajo no tengamos ningún problema, sino que sea parte mismo de nosotros para poder elaborar, ¿no? Por ejemplo, dice que la técnica de auditoría son los métodos prácticos que de investigación, ¿no? Y prueba que el auditor utiliza para lograr información y comprobación necesaria para poder emitir opinión profesional. Es una técnica, ¿no? Ahora, ¿qué es procedimiento? Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida, ¿no? A una partida, por ejemplo, caja moneda nacional, caja moneda extranjera, cuentas por cobrar moneda nacional, cuentas por cobrar moneda extranjera, ¿verdad? Ahí puedo ver, no sé, algunas cuentas más que yo puedo tener, ¿no? Incluso, por ejemplo, tengo cuentas por cobrar, pero hemos iniciado el proceso porque nos debe hace 5 años, ¿no? Entonces, quizás ya no debería estar en cuentas por cobrar normal, ¿verdad? Ya debería clasificarse como cuentas por cobrar en ejecución, porque ya está sujeto a un fallo, ¿no? Esa cuenta se va a modificar cuando perdamos el proceso o cuando ganemos el proceso, ¿no? Mientras puedo tomar la decisión de hacer la constitución de previsión para cuentas incobrables, por si acaso. En el sector privado, justamente lo que es el decreto supremo 24051, así como lo establece el inciso C del artículo 17. Y en la parte de la banca está el manual de cuentas para bancos y entidades financieras que están prohibidos castigar las cuentas, eso también hay que decir, ¿no? Las deudas del personal o las deudas de los socios o las deudas de las personas que trabajan en la institución, ¿verdad? Entonces aquí, investigación aplicable a una partida o a un grupo, ¿no? O hechos o circunstancias relativos a los estados financieros. O sea, todo tiene que estar relacionado con los estados financieros. Las ventas, las compras, los pagos, ¿verdad? Y necesariamente, ¿no? ¿Qué generan las ventas? Pues las ventas generan ingresos.
Y adicionalmente tienen efecto a la cuenta caja, tienen efecto a las cuentas por cobrar, tienen efecto a los documentos por cobrar, originan impuestos, ventas, ¿no? O sea, puede ser impuesto a las transacciones, puede ser débito fiscal, obviamente alguien podría decirme, ¿no? Pero también tenemos ventas con tasa cero, sí, magnífico. Entonces tenemos que ubicarnos, ¿verdad? ¿En qué tipo de empresa estamos haciendo la auditoría correspondiente? O quizás estoy haciendo una institución, digamos, sin fines de lucro, ¿verdad? Y vamos a suponer que el dinero viene de afuera, entonces no voy a, es un ingreso, sí, pero no voy a querer grabar IVA y IT, ¿verdad? Entonces tengo que ver, digamos, cuál es el tipo de auditoría que estoy haciendo, qué tipo de institución estoy haciendo la auditoría para ver. Obviamente voy a hacer relevamiento de información, voy a tener que verificar desde dónde viene el dinero, aquí cuenta entrado, ¿verdad? Y también puedo confirmar al financiador, ¿verdad? Puedo enviar una nota de confirmación y decir, a ver, señores, ustedes son financiadores de tal proyecto, yo quisiera saber cuántos desembolsos han hecho en el año, ¿no? ¿Y a cuánto asciende todo eso? Entonces eso yo puedo cotejar con el extracto bancario o con el importe que registra en el Estado, en este caso, Estado de Actividades, ¿verdad? Si es una institución sin fines de, sin fines de lucro. Listo, aquí podríamos ver algunas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, técnica de verificación ocular, ¿verdad? Realizar comparaciones, realizar observaciones, revisión selectiva, ¿no? Rastreo, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro, por ejemplo, las compras, ¿no? Pueden haber compras por montos menores, pueden haber compras por montos mayores. Y aquí voy a hacer una selección, digamos, de los montos que voy a revisar, ¿no? Pues técnicas de verificación verbal, bueno, pues la indagación, ¿verdad? Puedo preguntar, ¿no? Depende cuál es el rubro que me ha tocado analizar. Por ejemplo, si me toca revisar la parte de sueldos, pues tendría que ir a visitar constantemente a recursos humanos, ¿verdad? Para ver, digamos, si, por ejemplo, si bono de antigüedad está debidamente calculado, si las vacaciones, si tienen control de vacaciones, por ejemplo, ¿cómo podría saber si deben vacaciones o no deben vacaciones? Tendría que pedir un detalle de aquellas personas que tienen vacaciones acumuladas. Es más, tendría que observar si alguien se ha beneficiado económicamente por las vacaciones, que está prohibido por la ley, ¿verdad? Tendría que verificar el pago de los beneficios sociales, ¿verdad? Lo que es el finiquito, si estos están visados por el Ministerio de Trabajo o simplemente cumplen con los procedimientos establecidos para pagar los beneficios sociales correspondientes. O sea, eso tendría que ver, o sea, tengo que indagar, ¿verdad? En caso que no exista la documentación, lo que tengo que hacer es indagar. Preguntar, ¿no? Preguntar, pero a los responsables. Por ejemplo, si estoy viendo la parte de inventarios, bueno, pues si tenemos un almacén, ¿no? Un dos o tres personas o jefe de almacenes, pues necesito sentarme con el almacenero, ¿verdad? Con el responsable del almacén para preguntar, ¿no? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el método? ¿No? Y qué sistema utiliza, ¿no? Para si es permanente, por ejemplo, el control es permanente, ¿no? ¿Qué tipo de conciliación hacen con la parte contable? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que tiene almacenes también está expuesto en los estados financieros, ¿no? Se llaman tarjetas Vincar, que es el control físico, y por otro lado tenemos tarjetas de control físico valorado, ¿verdad? Que se origina automáticamente en los sistemas, pero eso hay que validar, o sea, hay que conciliar en otras palabras, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiene farmacia de medicamentos, ¿no? Y cuánto tiene contabilidad. Debería ser lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer al final es una conciliación de saldos. En la parte de activos fijos, igual, ¿verdad? Porque en la parte de activos fijos, ¿no? Tenemos a veces un responsable de activos fijos. Ese responsable de activos fijos es el quien hace gestión respecto de los activos fijos, ¿no? Las compras, las altas, las bajas, ¿no ve? Los cambios de unidad a unidad, ¿verdad? Entonces, lo que él tiene en su estado de cuenta, ¿no ve? Que es fuera de contabilidad, ¿no ve? Debería conciliar con el monto que tenemos contabilizado en los estados financieros. Aquí, técnicas de verificación escrita, ¿no? Análisis, ¿no? Conciliación, confirmación, ¿no? Que yo podría hacer, optar como técnica, ¿no? ¿Hacemos análisis? Sí. Somos analistas de los cuentas. ¿Practicamos la conciliación? Sí. Por ejemplo, en la parte de bancos, verificamos su conciliación bancaria, ¿no? Si identificamos cheques emitidos en meses pasados que a la fecha no se han cobrado, para nosotros esos cheques hay que revertir, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, depósitos no identificados que vienen incluso de la gestión anterior, entonces, bueno, pues esta cuenta hay que depurar, ¿verdad? Quizás desde el momento que entramos a auditoría, podemos pedir a contabilidad o a la gerencia que envíen una nota a la entidad financiera y la entidad financiera lo que nos va a mandar es la boleta de depósito, el voucher, ¿verdad? Y en esa boleta de depósito o voucher yo puedo identificar quién me ha depositado, qué día, en qué sucursal, ¿verdad?
Entonces, con eso puedo verificar. Imagínense si ese depósito era de una persona que me debía dinero y que está contabilizado como cuentas por cobrar, entonces, pues debería disminuir esas cuentas por cobrar, ¿no? Pero a veces como aparece en el extracto bancario como un depósito, no sabemos quién ha hecho ese depósito por falta de información a veces para terminar el balance, algunos contadores lo preparan y le expresan como depósitos no identificados. Aún eso, pero tenemos que investigar, ¿verdad? Y la única que nos puede responder eso es el banco, ¿no? Preguntar al banco y decir, tengo un depósito que ha aparecido por tantos, ¿no? Quisiera saber quién me ha depositado ese monto, ¿no? Entonces, obviamente va a tardar un poco quizás, pero va a ser la respuesta, ¿no? Pues en la parte de la conciliación eso es lo que puedo hacer, ¿verdad? Y luego practicar una reconciliación bancaria, o sea, ajusto, ¿no? Revierto los cheques que no se han cobrado oportunamente, revierto esos depósitos no identificados contra cuentas por cobrar o como contra letras por cobrar, no sé, o contra letras descontadas, no sé cómo quieran llamarlo, porque se supone que si me ha depositado dinero es que me debía dinero, ¿no? Entonces puedo hacer una reconciliación bancaria, ¿no? En mi reconciliación ya no habría cheques no cobrados que vienen de los meses anteriores, que tendrían que haberse revertidos oportunamente, que ya no pueden cobrar, ¿no? Quizás previa revalidación de los cheques, pero hasta que pase eso, que si ya tiene 90 días, pues hay que revertir, ¿no? Y obviamente la parte de la confirmación que puedo hacer, por ejemplo, en la parte de bancos, puedo hacer de todas las cuentas bancarias, puedo confirmar el saldo, ¿no? A la entidad financiera, ¿no? Información del tercero que es confiable, yo mando la confirmación, ¿no? Y me va a decir que tiene tanto de dinero en esta cuenta, esa confirmación lo voy a comparar, ¿no ve? Con el saldo que está expuesto en el balance general, y si tuviera diferencias, bueno, pues inmediatamente voy a comunicar al contador, o sea, no me voy a animar a llevar directamente al control interno, porque también quizás el banco podría cometer algún error, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan confirmar que realmente existe una diferencia entre el monto contabilizado y expresado en los estados financieros, en el balance general específicamente, y lo que señala la entidad financiera, ¿no? Como técnicas de verificación documental, comprobación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si en sueldos dice que tienen 5 millones, entonces yo tendría que revisar las planillas de sueldos, ¿sí? Y salarios, ¿no? Y el total ganado de todos los meses, pues debería darme la suma de esos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprobando, ¿verdad? Y en la parte de ingresos también, puedo comprobar que realmente se han pagado el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Lo que podría hacer, por ejemplo, es agarro rápidamente los libros de ventas, ¿no? O las declaraciones juradas, los libros de ventas, ¿no? Y puedo poner enero tantos, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, totalizo todo y de ahí saco, digamos, el 87%, ¿no? Y el 13%, ¿no? Y el 87% es el monto que debería estar expuesto en el estado de resultados, ¿no? Y el 13% es el monto que debería estar expuesto en el pasivo, en el débito fiscal. Listo, puedo hacer la comprobación rápidamente, ¿no? Una comprobación global de estas cuentas. Obviamente, no voy a decir que es el total de ingresos que está en el estado de resultados, porque podría tener otros ingresos en el estado de resultados. Lo que estoy haciendo es la comprobación de las ventas, ¿no? Y la computación, lo que es la determinación del IVA, del IT, ¿no ve? Puedo hacerlo por si acaso. Técnicas de verificación física, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo inspeccionar, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, a ver, un terreno quizás, ¿no? Que me llame atención, ¿no? En algunos estados financieros, en un balance que aparezca un terreno por 2.000 bolivianos, digamos, ¿no? Me hace pensar 2.000 bolivianos un terreno. Entonces puedo decir, ¿y dónde está ubicado? ¿Sí? ¿Cuántos metros tiene? Porque no dice nada, ¿no? O definitivamente me pasan la documentación legal, ¿no ve? Cuesta, dice en el balance 2.000 bolivianos, pero ahí dice, digamos, no sé cuántas hectáreas, ¿verdad? Entonces me da la curiosidad de verificar, pues quiero inspeccionar, ¿no? Quiero ver, ¿no ve? ¿En qué lugar está? Por ahí el río se lo ha comido todo. ¿Por qué tiene tan poquito monto, verdad? ¿No? Estas técnicas, por si acaso, me hacen pensar las cosas importantes que puedo hacer en la parte de auditoría, ¿no? También puedo hacer la inventariación, ¿verdad? Puedo hacer, digamos, de los activos fijos, ¿no? De los más importantes, o de las compras que se han hecho en el año, simplemente. O simplemente algún activo que tenga un costo significativo que me llame la atención, ¿no ve? Este activo, ¿por qué vale tantos, no? Que quisiera ver, digamos, nunca he visto, ¿no? Un laptop que diga, por ejemplo, 5.000, listo, ¿no? $5.000, laptop, ¿no? Quisiera ver, pues, ¿no? O sea, cuál es la diferencia con los demás que cuestan, digamos, 2.000, $3.000, ¿no? Entonces me podría llamar la atención. Así que puedo hacer una muestra de los activos fijos que se han comprado en la gestión, ¿no? Incluso porque dice, digamos, en el estado de cuenta, incluso la ubicación, ¿verdad? Dice gerencia administrativa, gerencia financiera, contabilidad. Si realmente estos activos se encuentran en el lugar donde señala el estado de cuenta. Entonces, de ahí también puede salir el control interno respecto de la gestión de los activos fijos, ¿verdad?
que es importante. Después, también puedo participar en la inventariación de lo que es la parte de la mercadería, ¿verdad? Bueno, pues si saben que me van a contratar, pues fin de año, me podrían invitar por si acaso, ¿no? Para que yo podría ver, digamos, el inventario que están practicando al final, al final del año, por si acaso, que también es importante. ¿Con qué nombre están los? No lo encuentro. A ver, quisiera saber, hola, ¿me escuchan o no? Hola, colegas. Claro que sí, licenciado, se le escucha perfectamente. Sí, porque he recibido un mensaje donde dice, Lee, ¿con qué nombre estás? ¿En qué reunión? No lo encuentro, dice, no sé. Isaac Reyes, dice. Sí, listo, ¿no? Entonces aquí en la parte de inventariación de mercaderías también puedo participar, ¿no? Obviamente yo no voy a ir a contar la mercadería, ¿verdad? Voy a ver, ¿no? Lo que cuenta en la mercadería, ¿no? Podría participar, así que podríamos enviar uno de los auditores para que vaya a ver en la parte de inventarios. Ahora, si le gusta, también puede hacer inventario, porque al final del año todas las empresas hacen su inventariación para verificar la existencia física, ¿verdad? Y para conciliar con el saldo contable. Ahí nace la conciliación, ¿verdad? Con lo que tengo y con lo que dicen los estados financieros. Hemos contado, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántas computadoras? Bueno, pues tenemos 2,000 computadoras, listo. ¿Y cuánto debería estar en el balance? 2,000 computadoras, ¿no? Y alguien podría decir, en el balance solamente ya tenemos 1,900, ¿no? No tenemos 2,000. 10 computadoras, ¿dónde están? ¿No ve? Y posiblemente no hemos registrado alguna venta. Entonces, es necesario practicar el inventario. Obviamente, las empresas hacen inventario al 100%, ¿no ve? Es conocimiento de cada uno de nosotros. Hay empresas que ponen su letrero y dice cerrado por inventario. Dice, ¿por qué? Porque es importante. Pueden haber digamos, porque el inventario es sinónimo de dinero, ¿verdad? Puede ser que alguien se lo esté llevando a los inventarios, que al final físicamente no existe. Por si acaso, muchas empresas han tenido problemas en la parte de inventarios justamente por falta de verificación física o por falta de verificación, en la verificación que participe, ¿no? Una persona de contabilidad, que no solamente hagan el recuento los que trabajan en la tienda, ¿verdad? Porque si ellos hacen el recuento, van a decir, ay, no, pues aquí completo, ¿verdad? Pero tiene que participar justamente por eso alguien de contabilidad. Incluso puede participar el auditor externo en la parte de inventariación. Entonces podríamos aplicar también esto de los procedimientos rápidamente, agarrar un estado de cuenta y identificar los activos más relevantes o aquellas mercaderías que tienen valor, un costo alto, ¿no? Y poder identificar y señalar, digamos, si esos existen definitivamente en el lugar, ¿no? Y en los estados financieros. Listo, esta parte ya ayer hemos discutido, quizás, a ver, voy a repetir rápidamente y luego vamos a ir ya a la parte de los estos, ¿no? A ver, ¿tenemos que hacer planificación? Sí. ¿Qué tengo que ver? La industria, ¿no? ¿Qué industria es? Salud, educación, transporte, turismo, deportes, financieros, ¿no? Por ejemplo, financieros, pues es un banco, ¿no? ¿Qué es? Salud es una caja, es la Caja Nacional de Salud, es la caja de la banca privada, muchas hay cajas, ¿verdad? O seguros universitarios también, ¿no? Educación podría ser una universidad privada, podría ser un colegio privado, ¿verdad? Colegio San Francisco, Colegio Santana, San Calixto, tienen muchos colegios que están sujetos a la auditoría, ¿no? Pero ¿por qué tengo que conocer la industria? Porque necesito conocer las regulaciones, ¿no ve? ¿Qué normas están qué normas alcanzan a este tipo de operaciones, ¿verdad? Es importante, la naturaleza de la entidad, ¿no? Selección de políticas contables. ¿Qué políticas han seleccionado, por ejemplo, para costear sus inventarios, ¿verdad? Para gestionar sus activos fijos, para gestionar la parte del efectivo en los estados financieros, para contratar el personal, ¿no? Entonces, y otros, ¿no? A través de los procedimientos, aquí indagación, analíticas, observaciones e inspecciones, aquí organización, estructura, puedo conocer a través de organigrama, ¿no? Financiamiento interno, externo, ¿no? O simplemente tienen financiamiento del capital, ¿no? ¿Siempre está plata? ¿De dónde? ¿De aquí? ¿Del banco? ¿De afuera? ¿Ha prestado uno de los socios? Ha prestado uno de los socios, ¿verdad? ¿Y cuánto de interés está cobrando, pues, ¿no? ¿Lo mismo que el banco o más que el banco? Eso es lo que nos importa, ¿no? Porque aquí tenemos que cumplir. Hay una hay un requerimiento específico para los préstamos, ¿verdad? Internos. O sea, ¿puedes prestar como socio? Claro que sí, ¿no? Pero ¿cuánto de interés deberías cobrar a la empresa, ¿no? Aquí ese es el problema, por si acaso, ¿no? Sistema de información gerencial, ¿cómo se maneja la información gerencial, ¿verdad? Estructura gerencial, el gerente es, ¿qué formación tiene, ¿no? A ver, circunstancias económicas, fuerza laboral, leyes y normas aplicables, capacidad de la auditoría, obviamente historial, ¿no? Aquí mejor veremos mejor, aquí. A ver, financiamiento, capital, contratos de financiamiento, ¿no? ¿Tiene préstamos? Pues que necesito ver el contrato, ¿no? ¿Con qué banco tiene préstamos? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la tasa, ¿no? Entonces, en la planilla, lo que es
la parte de pagos, ¿no? Que tienen que hacer para verificar el cumplimiento, ¿verdad? Ya tienen, digamos, la tabla de amortizaciones, lo único que tendríamos que hacer es verificar si han cumplido o no han cumplido, ¿no? Grado de liquidez y solvencia que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, si la empresa ya no paga sueldos 3, 4, 5 meses, entonces debería llamarme la atención. Quizás debería evaluar incluso la empresa en marcha, o sea, no se me podría pasar, ¿verdad? Entonces, eso podría preguntar a los empleados, ¿y qué tal, les pagan sueldo o no? ¿No? Me va a decir, no, ya me deben hace 5 meses, listo, pues entonces tienen problemas de liquidez, ¿verdad? Y tendría que identificar por qué tienen problemas de liquidez, ¿no? Les está yendo mal, no hay ventas, ¿no? O dependo de alguien, yo podría depender de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas, algunas empresas tienen sus propias algunas empresas, algunas instituciones tienen empresas, pero que dependen de otra institución. Por ejemplo, las cooperativas, ¿verdad? Tenemos algunas cooperativas, ¿no? Que están conformados por los trabajadores de alguna institución. Entonces, obviamente ellos son socios de la cooperativa, ¿verdad? Pero tienen que cobrar sueldo para pagar sus obligaciones. Entonces, si esta empresa, por ejemplo, no les paga sus sueldos, ¿no ve? Ya les debe enero, ya les debe febrero, ya les debe marzo, entonces de pronto a mí tampoco me van a pagar, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces ahí podría, digamos, verificar la solvencia, la liquidez, todo eso para poder ver, digamos, el comportamiento, la salud de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la salud financiera de la empresa? ¿No ve? O alguien podría decir, esta empresa está enfermito, ¿no? Así dicen, por si acaso califican, ¿no? Sistema de información gerencial, bueno, pues las principales prácticas, ¿no? Para las políticas contables específicamente, o la implementación de lo que es la implantación y implementación del control interno, digamos, ¿no? Aquí en la parte de la estructura de la gerencia tendría que ver cuál es la formación del gerente, ¿verdad? Rotación gerencial, ha habido cambios últimamente, ¿no? Sigue siendo el gerente 1 año, 2 años, 3 años, o en el año ha habido 3 cambios de gerentes, entonces, ¿no? Pues existe posibilidad que el riesgo sea un poco alto, porque cada uno ha tenido que tomar decisiones, ¿no ve? En función a su conocimiento, ¿no? De la institución, que es importante, ¿no? Aquí también tendría que ver, ¿no? Asigna control interno, planifica, improvisa, ¿no? ¿Cómo lo hace, ¿no ve? Porque si planifica, pues debería haber políticas, debería haber guías, debería haber reglamentos, ¿no ve? Necesarios para administrar, para gestionar los recursos de la institución, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que entregan plata para que hagan compras, ¿no? Entregas con cargo de cuenta, fondos a rendir, ¿no ve? Pero tiene que haber alguna política que diga, pues, ¿no? Pasado 48 horas o pasado 72 horas, tienes que presentar tu rendición de cuentas, ¿verdad? Porque entregas dinero, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, recién rendes cuenta, o sea, ¿cuál es el sentido? O sea, no hay una política, ¿verdad? Entonces aquí es importante ver, planifica o improvisa, ¿no ve? Pues al final pueden sacar plata, pues, pero ¿para qué han sacado? ¿Por qué no ha rendido cuentas, ¿no ve? ¿Por qué rendir cuenta después de 3 meses? Entonces, esas nos tienen que llamar atención especial. Entonces, hay cuentas que nos tienen que llamar atención. Por ejemplo, fondos a rendir o entregas con cargo de cuenta. Es una cuenta de control. Es una cuenta que controla el saldo, el monto de dinero que desembolsas, ¿no? Pero debería regularizarse inmediatamente, ¿no? Entonces, yo podría verificar el mayor de la cuenta y ver cuál es el comportamiento de esa entrega, ¿no? Que si has entregado, digamos, en marzo, pues debería regularizarse en el mes de abril, o primera semana o la segunda semana de abril, ¿verdad? Porque en el mayor puedo ver en qué fecha se ha regularizado. Los descargos han sido presentados después de 3 meses, después de 4 meses. Entonces, ¿qué puedo ver? Que no hay una política, ¿verdad? O que no hay una guía, ¿no? O por lo menos algún pronunciamiento. No tiene nada descrito para gestionar estos fondos a rendir. O sea, no hay una política que diga, pasado 48 horas, pasado tienes que descargar, ¿verdad? Y tienes que devolver la plata que no has gastado. Pero si no hay, entonces los descargos van a ser posteriores. Entonces voy a tener que ver que existe la necesidad, ¿no? De que elabore la empresa un reglamento de fondos a rendir frente a este tipo de situaciones que se están presentando. Hemos visto eso, aquí también, por si acaso, aquí también hemos visto por si acaso, aquí, cantidad de contenido, ¿no? Los requisitos técnicos mínimos, nombre de la entidad, propósito de la cédula, referencias, correferencias, fecha, ¿no? Aquí yo podría decir fecha de auditoría, ¿no? Y fecha de los estados financieros. La fecha de los estados financieros, bueno, podría ser 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. La fecha del examen, tenemos 120 días para presentar el informe de los estados financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, la fecha de auditoría normalmente podría ser primeros días de enero, quizás en febrero, quizás en marzo, ¿no ve? Bueno, ¿para qué mencionar algunos en el mes de abril? Se vuelven locos, ¿verdad? Podría ser es la fecha de auditoría, pues, ¿no? Entonces, la fecha de los estados financieros es diferente de la fecha de auditoría, ¿verdad? Porque la fecha de los estados financieros es
corte de las operaciones y la fecha de cierre. Y la fecha de auditoría es el día que estamos empezando a practicar día a día, ¿verdad? Si yo estoy analizando una cuenta, voy a tener que poner la fecha de auditoría, podría ser hoy día, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de plazo, ¿no? Después, rúbrica del auditor responsable, rúbrica del auditor supervisor en los papeles de trabajo, preparado por, ¿no? Revisado por los iniciales de cada uno de ellos, obviamente la rúbrica, ¿no? La rúbrica que tiene que estar en los papeles de trabajo, ¿no? Y también en la parte del supervisor podría incluir algunos comentarios, ¿verdad? De los puntos pendientes, ¿no? Eso no nos gusta a los auditores, ¿verdad? Bueno, conocemos a los que hemos sido juniors, asistentes, ¿no? Cuando viene el supervisor ahí abajo, escribe todo, ¿no? Me falta estos son puntos pendientes, ¿verdad? Pero tiene que dejar constancia de haber supervisado en los papeles de trabajo. Eso significa que el supervisor debería tener, pues, experiencia por lo menos de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Que conozca para que me pueda observar los papeles de trabajo, desde la referenciación, desde el objetivo, desde el resultado. Incluso quizás me podría observar la conclusión, ¿verdad? Decir, tu conclusión está bien, pero no se entiende. Es confusa, ¿no? Eso podría observarme, pero al final tendría que ajustar porque estoy en proceso de formación, ¿no? Listo, a ver, ¿qué tenemos? Organización sugerida. A ver, hasta ahí, ¿no? A ver, para auditorías financieras, ¿no? Estados financieros sujeto al examen, obviamente todos los estados financieros, más las notas a los estados financieros. Aquí tendría que adjuntar, por ejemplo, si estoy archivando incluso la parte tributaria, estaría, por ejemplo, los anexos tributarios, ¿no? Por la información tributaria complementaria, el dictamen del auditor, ¿no? Cédulas sumarias, planillas llave, hoja de excepciones, ¿no? Planilla de excepciones, planilla de ajustes propuestos, si tengo ajustes, ¿no? Ajustes en diferentes cuentas, por errores, por omisiones, por mala apropiación de cuentas, ¿no? Planilla de deficiencias, programas de trabajo que tengo que incluir por rubros. Obviamente en cada rubro tiene que estar incluido lo que son los programas de trabajo para disponible, para exigible, para bancos, para cuentas por cobrar, para activo fijo, ¿no? Paso a paso además, ¿no ve? Las cédulas subsumarias, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien dice activo fijo, ¿no? Pues tengo, digamos, descrito en activo fijo, total activo fijo, digamos, ¿no? Y después tengo en las sumarias, pues separo, ¿no? Edificios, terrenos, muebles en seres, equipos de computación. Bueno, pues qué activos tendrá la empresa y voy a elaborar, ¿no? Cédulas de respaldo del trabajo realizado, que también voy a verificar, por ejemplo, las compras, ¿verdad? Si ha habido compra de activos fijos, bueno, pues mínimamente tendría que revisar, por ejemplo, que tenga proformas, que haya, digamos, cuadro comparativo de cotizaciones, ¿no? Que se haya adjudicado, digamos, a la mejor oferta, pero que cumpla las condiciones, ¿verdad? O sea, las especificaciones del producto requerido. Pero lamentablemente, eso va a pasar si tenemos una norma referida a la contratación, ¿no? Contratación de bienes para compras, bienes y servicios, ¿verdad? Porque si no tenemos eso, entonces es un criterio nuestro que pensamos que debería tener esa información, ¿no? Eso no va a pasar en el sector público, ¿verdad? Porque en el sector público tenemos lo que es el decreto de contratación de bienes y servicios, entonces tenemos que aplicar las compras menores, todo eso absolutamente, pero en el sector privado a veces no cuentan con eso, entonces pues apenas adjuntan una factura, ¿verdad? Pero eso no debería ser, ¿no? Eso ustedes saben, a veces observamos al control interno, pero eso ahí tenemos que ver si tienen políticas adecuadas, ¿no ve? Para gestión de la empresa, ¿no? Algunas características de los papeles de trabajo, ¿verdad? Dice claros, concisos, pertinentes, objetivos, ordenados, íntegros. A ver, vamos a ver quién, quizás otra vez me están escribiendo para decirme que ya no estoy en la clase. Listo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pasar a la parte de las definiciones rápidamente. A ver, claros, ¿no? Los terceros usuarios deben estar en condiciones de entender el propósito, naturaleza, alcance, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la planificación vamos a definir, ¿no ve? Si el riesgo es bajo, podrías definir que vas a revisar con un alcance del 70%, ¿no? Entonces, y conclusiones sobre el trabajo realizado, ¿no? Los papeles de trabajo deberían hablar por sí solos, o sea, consecuentemente jamás deben ser la base o punto de partida para interrogarlo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con lo que has escrito aquí? ¿No? Entonces, obviamente, hay que escribir una sola vez, pero bien, y justamente esa es la parte más difícil, ¿verdad? Todo está aquí, ¿no? Pero ahora, ¿cómo escribo? Está aquí, ¿no ve? Quiero adornar, ¿no ve? Quiero que se vea mejor, pero a veces me salgo por eso, ¿no? Por eso algunos dicen, por si acaso, la auditoría es como el cacho, lo que se ve se anota, así dicen, ¿verdad? En palabras sencillas, entonces así también deberíamos hacer, o sea, sin buscar adornos, deberíamos anotar, por ejemplo, si hemos visto la conciliación bancaria, si esta conciliación bancaria, por ejemplo, no tiene la firma de la persona que ha elaborado, ¿no ve? No tiene la firma de aprobación. Eso es lo que deberíamos observar, ¿verdad? Revisando las conciliaciones bancarias, observamos que estas carecen de la firma de responsabilidad de la persona que ha elaborado, ¿no? Y de la persona que ha revisado. Listo, ¿no ve? Pero es salvable, ¿verdad? Eso posiblemente ya pueden venir los contadores, puede empezar a firmar ya nomás, pasar al ejecutivo también firmar.
¿verdad? No es una observación tan relevante, pero debería tener para su validez firmas de responsabilidad. Y así tendría que ver, ¿no? A ver, concisos, ¿no? Los papeles de trabajo deben contener únicamente datos y aspectos relevantes para el logro de los objetivos, ¿no? Deben ser breves, puntuales, ¿no? Sin comentarios excesivos. Ahí está, ¿no? A veces uno quiere adornar, piensa y piensa y piensa qué es lo que va a poner en los papeles de trabajo, ¿no? Pero aquí dice que tienen que ser breves, ¿no? Por ejemplo, si no ha sido depreciado correctamente, entonces tengo que decir eso, ¿no ve? Revisado la depreciación del activo fijo, ¿no ve? Se ha determinado que la depreciación ha sido subestimada o ha sido sobreestimada, ¿no ve? Y originando una diferencia de tantos. Ahí pondré, digamos, si una auditoría tantos, si una contabilidad tantos, diferencia tantos. Listo. Así, ¿no ve? Y fútiles que dificultan su revisión adecuada y interpretación. A veces quiero decir algo y ya me lleva a otras cosas, ¿no? Entonces, por eso justamente debo tener cuidado en esta parte de lo que tienen que ser concisos. Yo no sé qué punto, digamos, ¿no? Conciso, ¿no? Deben ser breves y puntuales, ¿no? Sin comentarios excesivos, ¿no? Entonces, anotar lo que realmente has encontrado en la parte de la auditoría. Por ejemplo, presentan, digamos, detalle de los inventarios, el estado de cuenta de inventarios, ¿no? El estado de cuenta de inventarios tiene un monto X, ¿no? En el balance general tenemos un monto X, dice inventario de mercaderías, ¿no? Inventario de mercaderías, según balance, 2 millones, ¿no? Según el detalle, 2.100.000, ¿viste? Hay una diferencia de 100.000, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, lo que puedo hacer es, según estados financieros, 2 millones. Según el estado de cuenta, 2.100.000. Lo mismo puede pasar en la parte de cartera de créditos, ¿verdad? En la parte de una cooperativa, en un banco, ¿no? A pesar que los bancos tienen mayor cuidado, ¿no? O sea, en una cooperativa podría pasar. ¿Por qué? Porque yo necesito verificar en el sistema, ¿no? Está bien, me presentan todos los papeles y me dicen, aquí está el estado de cuenta, listo, ¿no? Pero yo quiero ver en el sistema para ver si el sistema funciona o no, el sistema de cartera, ¿no? Entonces yo podría decir, por favor, ¿me puedes mostrar todo detalle? Entonces ahí me tendría que mostrar el detalle. Y ese detalle, el total de la cartera, tendría que cruzar con el estado financiero, ya sea como cartera vigente, ya sea como vencido o ya sea en ejecución. Tendría que verificar. ¿Por qué? Porque el control individual de la cartera está en el sistema, ¿verdad? ¿Cómo cobro las cuotas? En función al sistema, los saldos del sistema, porque en el papel obviamente puede ser que cuadre, ¿no ve? Entonces necesito ir a ver el sistema de cartera para poder comparar los montos correspondientes. A ver, pertinentes, ¿no? Que solo incluyan información y datos relacionados con los objetivos de la auditoría, ¿no? Los cuales deberán constituirse en soporte suficiente y competente para formarse de un juicio profesional, ¿no? Entonces, aquí que incluyan solamente los datos relacionados. Por ejemplo, si hablo de terrenos, ¿no? Tendré que identificar y decir cuántos terrenos tienen, ¿no? ¿Cuál es la ubicación de los terrenos? ¿Cuántos metros cuadrados tiene cada terreno, verdad? Y después legalmente tendría que pensar y decir, no, pues necesito verificar el registro en derechos reales, ¿no? Entonces, necesito que me presten los documentos legales del terreno, ¿verdad? Para verificar, digamos, que se han pagado los impuestos, que los terrenos están a nombre de la empresa, ¿no? Y si no están a nombre de la empresa, todavía tendría que ver, decir, a ver, ¿dónde está pues, el trámite, ¿no? ¿Qué trámite se está haciendo? ¿Quién se ha hecho cargo? Obviamente tendría que ser el abogado, ¿no? Y si me dijeran, no, no estamos haciendo recién, entonces tendría que observar nomás en el control interno y decir que la institución ha contabilizado en la cuenta de terrenos, ¿verdad? El terreno, ¿no? O un terreno ubicado en tal lugar de tantos metros cuadrados, registro que no cuenta con derecho propietario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está registrado legalmente en los estados financieros. O sea, no voy a pedir que excluyan de los estados financieros, pero voy a decir que formalice el derecho y el derecho propietario, ¿no? Entonces volverá a instruir al abogado o contratará a un abogado para que ésta se pueda formalizar, por si acaso. Entonces, es lo que voy a hacer con la parte de edificaciones y en la parte de terrenos, ¿no? Y en la parte de movilidades también, que podría sacar la información correspondiente. A ver, objetivos. Deben reflejar en forma imparcial las transacciones, operaciones, razones de haber ejecutado determinados procedimientos y actividades, ¿no? Por ejemplo, verificado los comprobantes, verificado la documentación de sustento, ¿no? Los importes que se han contabilizado, o visto las facturas de ventas, ¿no? Facturas de ventas, digamos, de los montos significativos, ¿verdad? Que esto se tiene que expresar también en el libro de ventas, ¿no? Entonces, lo que voy a incluir en mi papel de trabajo. Listo. A ver, entraremos aquí. Vamos a ver qué hora tenemos. 46, unos 5 minutos más, veremos, por si acaso. Y ya para pasar, digamos, la parte de la correferenciación, ¿no? Características, seguimos ordenado. Dice, los papeles de trabajo deben ser archivados bajo un sistema uniforme, ¿no? Coherente y lógico,
de ordenamiento, ¿no? De tal forma que facilite la supervisión y acceso, ¿no? A ver, tenemos un resumen. Aquí, por ejemplo, hablamos de un activo fijo, ¿verdad? Tenemos activo fijo, valor de origen. A ver, este es, digamos, esta es la planilla A1, esta es nuestra hoja A2, esta es la hoja A3, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos y decimos activos fijos, ¿no? A ver, valor de origen, porque algunos, por si acaso, en el estado financiero lo exponen y dice activo fijo neto de depreciación, ¿no? Y tenemos que ir a las notas, a los estados financieros para ver la composición, ¿no? Otros exponen, digamos, en el balance general, edificios, terrenos, muebles en seres y la depreciación también para cada uno de ellos. Algunos expresan en el balance y dicen activos fijos neto, bienes de uso neto de depreciación. Listo, ¿no ve? Y nota tantos, dicen, ¿no ve? Entonces tengo que ir a la nota tantos, donde me explica la nota 5. Bueno, voy a la nota 5 y ahí voy a encontrar la composición del activo fijo, ¿no ve? ¿Cuál es la composición de ese activo fijo? Entonces aquí lo vamos a llamar esta hojita A1, ¿sí? Activos fijos, esta es la parte de la referenciación, ¿no? Valor de origen o valor del activo, como quieran llamarlo, o activo fijo, ¿verdad? Vamos a suponer que este es 10,000 bolivianos, ¿no? Hay una depreciación acumulada de 2,500 y el valor neto de 7,500, ¿no? Así digamos que está en el balance general, ¿no? Luego hacemos la hoja 2. En esta hoja 2 lo que vamos a hacer es descomponer, ¿verdad? ¿Qué es estos 10,000 en otras palabras, no? Pero este va a ser, aquí estoy diciendo que estos 10,000 voy a demostrar, ¿no ve? La descomposición en una hoja de trabajo que está en A2, ¿no ve? Entonces aquí voy a A2. En este A2 lo que voy a hacer es descomponer, ¿no? Estos 10,000 había sido, por ejemplo, terrenos 3,000, edificios 5,000, vehículos había sido 10,000, muebles en series había sido 900, y equipos de computación, sí, ¿no? Total, 10,000, ¿no? Entonces digo, estos terrenos voy a analizar en otra hoja que se llama A3, ¿no? Aquí está A3, la planilla, ¿no? Antes de terminar, yo digo aquí también, ¿no? Voy a hacer la correferenciación, te digo, ¿no? Estos 10,000 bolivianos puedo encontrar en el papel de trabajo A1. Listo, aquí está A1, eso significa, ¿no? Solo puedo correferenciar los montos, ¿no? Aquí tengo, digamos, 10,000. Listo, ahora voy a ir a analizar la cuenta de terrenos, ¿no? Que estoy haciendo, digamos, las cédulas subsumarias, ¿no? Voy a la composición de A3, entonces aquí está A3, había sido terrenos, ¿no? Y habían sido varios terrenos, terreno 1, terreno 2, terreno 3, terreno 4, terreno 5, ¿no? Había sido 800, 700, 900, 500, ustedes imagínense, expresado en miles, ¿no? 800,000, 700,000, aquí tengo 3,000, ¿no? Entonces, en este papel de trabajo, en A3 es donde voy a hacer análisis de los terrenos, ¿no? Primero voy a verificar, por ejemplo, si está debidamente contabilizado, ¿no ve? Luego tendría que ver la ubicación, ¿verdad? Me tendría que llamar eso, ¿dónde? ¿No? ¿Está aquí en La Paz? ¿Está en el Alto? ¿Está en Santa Cruz? ¿Dónde está? ¿No? He tenido por la experiencia y en terrenos contabilizados así por 100 bolivianos. Te llama atención decir, eso será 1 metro, será 2 metros, ¿qué será? ¿No ve? Entonces, incluso puedes hacer por eso aquí inspección ocular. Podrías ir a verificar porque te tendría que llamar atención, ¿no ve? O sea, una vez verificado la parte de la documentación legal, ¿no ve? Registro en derechos reales, bueno, pues cada terreno su carpeta, tiene su carpeta, perdón, o cada carpeta, cada terreno tiene su file, ¿no ve? Entonces, cuando veas el terreno, no verás dónde está ubicado, incluso puedes leer quién era el dueño anterior, quién nos ha vendido, en qué fecha han comprado, a cuánto han comprado, ¿verdad? ¿Sí? A cuánto han comprado, está registrado en derechos reales, si hemos pagado los impuestos correspondientes los últimos años, ¿no ve? Porque está en la carpeta absolutamente, absolutamente, absolutamente todo, ¿no? Y si te llama atención, pues podrías ir a ver unos 2 terrenos, es decir, coordinar obviamente una tarde y decir, a ver, me gustaría que me lleves a ver este terreno, dónde está ubicado, porque me llama su monto, ¿verdad? Y podrías aplicar los procedimientos alternativos. Entonces, de cada uno de los terrenos voy a hacer la verificación legal de la documentación, ¿verdad? Específicamente para verificar el derecho propietario, porque debería estar registrado a nombre de la empresa, ¿no? Y los derechos reales, ¿no? Tendríamos que haber pagado los impuestos. Y luego tendría que ver, bueno, pues en qué condiciones estarán, ¿no? ¿Estarán amurallados? ¿Estarán botados? ¿Quién estará usando, verdad? Porque pueden ser activos inmovilizados, ¿verdad? Son activos, hay gente que le gusta comprar terreno, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Cuál es el objetivo? Porque al final el objetivo de la empresa no es vender terrenos, sino ahí tengo que ver para qué hemos comprado, ¿no? Que son activos inmovilizados, ¿no? Son activos inmovilizados que obviamente que no nos permiten hacer mayor inversión o comprar más mercaderías para vender, para generar más ingresos, para tener más empleados, para abrir más tiendas, más sucursales, ¿no ve? Y para obtener mayor utilidad, ¿no ve? Entonces, si estos terrenos no estoy usando yo, entonces pueden ser inmovilizados. O
sea, o sea, es capital dormido, ¿no? Capital que no genera ningún tipo de flujo, ningún tipo de ingreso para la empresa, pero que existe, ¿no? Que podría decirte el gerente, ah, no, pero si yo no sé, han comprado hace años, podría decir, ¿verdad? Entonces, tendrían que tomar también, tendrían que tomar alguna decisión respecto de esto, ¿no? O conservar o venderlos para aumentar las ventas, para generar mayor ingreso para la empresa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que considerar simplemente viendo la actividad que tiene la empresa. Entonces, como ustedes verán, no simplemente es mirar el balance, ver algunas cositas y decir que ya el terreno se está bien, ¿no ve? Muere ahí, no, no es, ¿no? Tenemos que ir más allá, ¿no ve? Tenemos que ir más allá. Por eso justamente se habla de los procedimientos adicionales. Cuando ya me llama este terreno de 100 lucas, por ejemplo, yo podría decir 100 lucas, es medio raro, ¿verdad? O quizás podría ir a ver y posiblemente me muestren, digamos, al lado de un río, ¿verdad? El río ya se lo había comido todo y me dicen, ahí está el terreno, ¿verdad? Incluso quizás podría decir, oye, pero esto ya deberíamos dar baja de los estados financieros, ¿no? No existe, ¿no? He tenido la posibilidad de trabajar en ANET, que es una microfinanciera a nivel nacional en su momento, que obviamente ahora ha desaparecido, se ha liquidado ANET, ¿no? ANET era como, como FIE, como Sartawi, más o menos ese tipo de actividades. Entonces, pues teníamos algunos terrenos que habíamos recuperado como producto de los bienes realizables, o sea, de los deudores, aquellos deudores presentan como garantía algunos terrenos, ¿verdad? Entonces, cuando ya no te paga, cuando no esté en condiciones de pagar, ¿no? O saben que está en el río, entonces lo que hacen es, bueno, pues ejecúteme la garantía. Entonces, Aneta ha tenido la posibilidad de ejecutar algunas garantías. Puedo hablar porque esta empresa ya no existe, ha muerto, ¿no ve? Porque no puedo hablar de las empresas que existen en la vida real, ¿no ve? ¿No? Esta ya fue liquidado, ya murió, ¿no? Entonces, bueno, pues como auditor interno, como gerente de auditoría interna, entonces en el peor de los casos hemos tenido que planificar y decir, mira, tenemos tantos terrenos, ¿no? Hemos recuperado por bienes realizables. Ha habido un momento que no teníamos plata y hemos dicho, pues realizaremos, venderemos de una vez, ¿no? Entonces, cuando hemos ido a verificar, nos hemos encontrado que el terreno estaba en el río, ¿verdad? Más bien, hemos perdido, ¿no ve? Hemos hecho mal en aceptar, en ejecutar la garantía, porque antes de la ejecución de la garantía tendríamos que haber hecho verificar en sitio la existencia real del terreno, pero en su momento no lo han hecho, pues, ¿no? Entonces, cuando se hizo un informe en el sentido con enfoque de responsabilidad por daño económico, bueno, a veces queda en nada, ¿verdad? Inician el proceso, van pasando años y queda en nada. Entonces, hay cosas que me tienen que llamar, por si acaso, ¿no ve? Hay uno específicamente que estaba en Cotoca también, ¿no ve? Así, que valía, digamos, alrededor de $30,000. Entonces le dijeron, esto venderemos, listo, ¿no? Entonces, igual hemos ido a ver el terreno que supuestamente habían comprado hace 10 años, el terreno que estaba en Cotoca, ¿no? Cuando llegamos, pues estaba en el cerro, ¿no? Pura piedras, ¿no? O sea, ¿quién nos va a comprar? Nadie. Bueno, pues de letrera absolutamente todo. Conclusión, han hecho mal negocio, ¿verdad? Entonces, cuando yo reviso estos terrenos, ¿no? Hay cosas que me tienen que llamar atención, ¿no ve? Por ejemplo, la ubicación, ¿no ve? La ubicación, ¿dónde está la ubicación? Obviamente, ¿no? Después de la verificación de los documentos legales, o incluso decir, ¿por qué tiene tantos terrenos? Acá se dedica a vender terrenos. ¿Acaso el objetivo de la empresa es vender terrenos? ¿No ve? Obviamente, si estoy en una empresa que se dedica a vender terrenos, bueno, pues no, eso ya no es activo fijo, ¿verdad? Eso ya son bienes realizables, ¿no? Entonces, en este caso también, lo que yo puedo hacer, digamos, es referenciar, ¿no? Este está en la hoja A3, entonces aquí tengo hoja A3, ¿no? Este también viene del papel de trabajo A2, que está A2, así que puedo ver estos 3,000 bolivianos en el papel de trabajo A2, ¿no? Listo, así podría seguir analizando los rubros de los estados financieros. Obviamente esto nos tiene que encantar, ¿verdad? Es parte de nuestra profesión preparar los papeles de trabajo. Como les había leído en algunas de las diapositivas, no hay algo que nos diga cómo realmente tenemos que hacer papeles de trabajo. Lo que existen son requisitos, o sea, que debería tener un papel de trabajo, pero después el análisis como tal depende del juicio profesional o de la experiencia o del expertise, ¿no? De cada uno de los auditores. Y estoy seguro que ustedes algunos ya han aprendido demasiado, posiblemente manejan mejor que yo, ¿no? Otros están en proceso de asimilar los papeles de trabajo. Algunas firmas de auditoría, las más grandes, ya tienen un sistema para hacer papeles de trabajo. En Google Drive archivan todo lo que son los papeles de trabajo y los documentos que escanean, ¿no? Pero no todos tenemos esas posibilidades para elaborar los papeles de trabajo. Entonces, podríamos decir que algunos, ¿no? Seguimos haciendo los papeles de trabajo en forma manual, ¿no? Hasta que algún día tengamos tanta plata para comprar ese software para hacer los papeles de trabajo. Listo, aquí quedaremos para que mañana podamos seguir continuando.
Hola, Brian. Gracias. Entonces, indicarles a los participantes que tal vez tuvieran alguna consulta, tienen habilitados sus micrófonos o por el contrario también puedan utilizar la sección del chat. Licenciado Ramiro Calderón tiene su micrófono activado. Escucho, licenciado. En el chat tenemos una consulta de la participante Araceli Velázquez, que nos indica lo siguiente. Si, por ejemplo, se realiza las circularizaciones de disponibilidades y se responde con correo o de manera física, ¿cómo se puede corroborar si la fuente del cual recibo es la respuesta confiable? Bueno, lo que puedo hacer, digamos, es llamar al banco, ¿verdad? Y puedo confirmar, o sea, puedo solicitar. Como he recibido por correo, además he encontrado la diferencia, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es buscar información correcta, ¿no ve? Lo que puedo hacer es corroborar, ¿no ve? Hablar con el contador y el contador que lo llame el banco para confirmar, en lo posible pedir por escrito que nos haga llegar posteriormente esa confirmación. Si no puedo dejar así nomás por si acaso, ¿sí? Puede estar mal. Por los años de experiencia que tenemos, no voy a manejar nombre de los bancos, a veces también se equivocan por ese caso en confirmarnos los saldos, ¿no? Peor si es por correo nomás, ¿no ve? Si la diferencia existe, no importa el monto, si es significativo o no es significativo, deberíamos coordinar con el contador de la empresa y el contador de la empresa quizás debería visitar al banco para poder corroborar esa diferencia por si acaso. O quizás realmente podría existir esa diferencia y corroborar finalmente con una confirmación por escrito. Listo, ¿qué más? Más anteriormente tuvimos una consulta del licenciado José que nos indica si es que pudiera dar algunos ejemplos de control interno relacionados con la razonabilidad de los estados financieros. Control interno relacionados con la razonabilidad. A ver, si los estados financieros son razonables, entonces, pues, podría haber control interno, ¿verdad? A ver, ¿qué podríamos decir? Que los activos fijos no estén bien depreciados, ¿verdad? Que, por ejemplo, que no exista, por ejemplo, arqueos de caja, ¿no? Que no exista, por ejemplo, conciliaciones bancarias. Por ejemplo, la mayoría que hacen caja de ahorros, ¿no? A veces no elaboran las conciliaciones bancarias, ¿no? Dicen, no, pero es que no necesito, no tiene mucho movimiento, pero deberían elaborar las conciliaciones bancarias correspondientes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de inversiones, ¿no? Si tenemos inversiones a corto plazo, depósitos a plazo fijo, que no se haya devengado correctamente los intereses o que se haya devengado los intereses, pero que exista un error en el monto, ¿no? Entonces, esos son controles internos que se pueden originar, ¿no? O en la parte de sueldos, por ejemplo, que no se haya pagado oportunamente los aportes, ¿verdad? No se paga oportunamente los aportes y pues han pagado posteriormente, pero hay una multa, ¿no? Pero ¿quién asume la multa? ¿Sí? Debería ser el contador, debería ser la empresa, entonces ahí tendríamos que identificar, por ejemplo, decir por qué se ha originado la presentación de las planillas o el pago de aportes posterior al plazo, ¿no? Entonces, si es su culpa del contador, bueno, pues ese monto debería asumir el contador, ¿verdad? Así tendríamos que ir identificando lo que son los controles internos, dependiendo del análisis de las cuentas. A ver, mañana vamos a ampliar, ¿sí? O sea, referido a lo que es disponible, exigible, realizable, ¿no? Lo que es la parte de inversiones, algunas observaciones que podrían surgir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Alguna consulta más que tengan los participantes, tienen habilitados sus micrófonos y también pueden utilizar la sección del chat. No, licenciado, no tenemos ninguna consulta más de los participantes, entonces estaríamos llegando a la parte final de la segunda parte del taller de papeles de trabajo de auditoría. Nos encontramos entonces el día de mañana. Que todos tengan una excelente noche. Hasta luego, colegas. Gracias Gracias, por su licenciado. Hasta participación. luego. Hasta luego, colegas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego a todos. ¿Sí?